días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y hoy día estamos continuando este libro de Romanos. Hoy día vamos a continuar en el tema de los saludos. La semana pasada hemos ya visto un poco acerca de este tema. Y déjenme repetirles simplemente, el título del sermón es el mismo que el de la semana pasada. Unidad, trabajo y amor dentro de la iglesia. Es lo que estamos examinando a través de estos versículos. Pero les voy a pedir, hermanos, de que abramos nuestras Biblias. Romanos 16, 1 al 16 es el pasaje que vamos a dar lectura. Pero antes de comenzar el estudio vamos a hacer una oración, ¿sí? Señor, nos presentamos delante de ti este día domingo por tu misericordia. Tú nos traes aquí para aprender tu palabra, para alabarte, para tener comunión unos con otros. Señor, te pedimos de que puedas edificar nuestras vidas, guardar, Señor, nuestros corazones, guardar, Señor, nuestra mente para la verdad de tu palabra. Ayudarnos, Dios mío, a comprenderla en este momento. Te pido, Dios, de que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos a la Escritura, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a estudiarla de manera fiel. Te pido, Dios, misericordia por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les voy a dar lectura, hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16. La palabra del Señor dice así: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpias, a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, hermanos, estamos ya casi por concluir la epístola a los Romanos y estamos en una sección que no podemos saltarnos simplemente su importancia. Sé que la mayoría viene en este tipo de capítulos cuando nace un bebé en la familia y queremos saber qué nombre ponerle y queremos ponerle un nombre bíblico para hacer una familia muy santa. Pero, hermanos, este capítulo, como espero ya haya quedado bastante claro la semana pasada, no simplemente es para hacer algo así, sino que como toda la Escritura tiene mucha enseñanza, la cual nosotros, si la meditamos e intentamos profundizar en el pasaje, vamos a encontrar muchas cosas, las cuales podemos aplicar como cristianos, las cuales podemos aprender como cristianos, las cuales incluso pueden corregirnos como iglesia. Y hemos estado viendo, hermanos, hemos dicho que vamos a ver en este pasaje específicamente tres cosas. Es el trabajo, la unidad y el amor. El trabajo y la unidad y el amor que se encontraba en la iglesia de los romanos y en la iglesia en realidad del primer siglo. Ahora, no todas las iglesias, hermanos, del primer siglo andaban de una manera correcta. Eso es muy bueno aclararlo. En nuestro contexto, en la epístola a los romanos, estamos en medio de una iglesia la cual había sido conocida por tener una verdadera fe. Había sido conocida porque verdaderamente estaban andando en Cristo. Eso no significaba que no tenían problemas, de que no tenían conflictos. Pero esto es importante recalcar, hermanos, porque mucha gente cuando estudia el Nuevo Testamento cree que la iglesia primitiva era perfecta y no era perfecta, hermanos. Tenía muchos problemas. Incluso había iglesias que estaban sumamente equivocadas y erradas, como la iglesia de los Gálatas o la iglesia de los Corintios, entre otras. Jesucristo mismo escribe en Apocalipsis capítulo 2 y 3 a varias iglesias, a la mayoría de las iglesias a las que le escribe, las cuales estaban teniendo serios problemas. Pero en nuestro contexto, en la epístola a los romanos, esto no es así.
En la epístola a los Romanos nos encontramos con una iglesia fiel, con una iglesia de sana doctrina, con una iglesia que está avanzando de la forma en la que Dios quiere que avance, a pesar de que todavía hay cosas que corregir, a pesar de que hay cosas que afirmar, como el apóstol Pablo nos ha mostrado en toda esta epístola. Y esta última sección específicamente es como que Dios mismo nos está mostrando un poco de lo que sucedía en aquella época. Un poco de quiénes eran aquellos hermanos con los que en algún momento todos nosotros nos vamos a encontrar. Un poco acerca de sus características, un poco acerca de la forma en la que vivían, la forma en la que se relacionaban. Y como he mencionado, hermanos, 3 cosas son las que podemos ver claramente. Y yo hice eso cuando estudié este pasaje. Me puse a remarcar con diferentes colores en mi Biblia. Las veces que Pablo mencionaba a alguien trabajando son por lo menos 8 veces. Las veces que Pablo menciona la unidad que tenemos en Cristo, eso es por lo menos 12 veces. Las veces que Pablo va a usar términos que mencionan el amor, la confraternidad, el cariño que hay entre cristianos. Pablo por lo menos va a hacer 11 expresiones de ese tipo. Y es de ese modo, hermanos, que hemos encontrado en este pasaje este tipo de cosas. Ahora, la semana pasada nos hemos basado específicamente en el tema del trabajo, cómo esta iglesia trabajaba. Y hemos visto que dentro de la iglesia, no solo la romana, sino la iglesia en general de aquella época, había todo tipo de personas trabajando. Había mujeres, jóvenes como Febe, siendo encomendadas con una gran responsabilidad como llevar la carta de los romanos a la iglesia de Roma. Nos hemos encontrado con familias enteras trabajando para el Señor. Nos hemos encontrado con Priscila y Aquila, los cuales estaban dispuestos incluso a arriesgar sus vidas, siendo una familia, siendo una pareja de esposos, estando dispuestos a arriesgar su vida por el trabajo y el servicio al Señor. Hemos visto personas como Andrónico, como Junias. Hemos visto mujeres de todo tipo en la sección pasada, en la cual hemos notado cómo estas personas dentro de la iglesia cristiana estaban trabajando y sirviendo. Y hemos encontrado, hermanos, buenas aplicaciones para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que somos como iglesia un cuerpo, y como un cuerpo necesitamos cada uno de sus miembros, que cada uno de sus miembros cumpla una actividad. Podrá ser alguna actividad muy visible, quizás como la de Febe, o quizás sea una actividad no tan visible como la de Trifosa, la cual no se nos dice mucho acerca de qué es lo que hizo, pero sí se nos dice de que estaba trabajando. O la actividad de Pérsida, quizás, la cual se dice que estaba trabajando mucho. ¿En qué? No se nos dice. Pero estaba sirviendo al Señor en su época, contribuyendo con lo que podía para la extensión del reino de Cristo, para la edificación de su iglesia. Pero aparte del trabajo, hermanos, hemos dicho que también podemos encontrar 2 cosas más en este pasaje. Y probablemente más, en otra oportunidad que estudiemos este pasaje, probablemente encontremos más cosas. Pero específicamente hay 2 cosas que me han llamado la atención y que creo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra acerca de la iglesia de aquella época. Y es la unidad que tenían y el amor que se demostraban. La unidad que tenían y el amor que se demostraban. Ahora, hermanos, estas son 2 cosas que la iglesia verdaderamente necesita: vivir en unidad y mostrarse amor. Son 2 cosas, hermanos, que son sumamente necesarias para que la iglesia avance de la manera correcta. Una iglesia que no está unida no va a avanzar de la manera correcta. Ahora, hermanos, nosotros no vamos a abogar por cualquier tipo de unidad, ¿sí? En nuestra época hay personas las cuales están intentando lo que se conoce como una especie de ecumenismo, lo cual tiene que ver con iglesias, denominaciones, diferentes ramas teológicas, las cuales quieren unirse. Pero ¿cómo es que se unen? Cerrando los ojos a todas aquellas cosas que los dividen. Y esa no es específicamente la forma y la unidad que el Nuevo Testamento nos muestra. La unidad en el Nuevo Testamento, como Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, es una unidad de mente, es una unidad de voluntad. Pablo dice incluso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que todos hablemos una misma cosa, todos tengamos una misma doctrina. Y hermano, la unidad que hoy día vamos a ver es una unidad que está basada en el Evangelio, en la Escritura, en la palabra, en el conocimiento de Cristo que tenían estas personas. No era una unidad falsa, hermano, en la cual las personas simplemente hacen a un lado lo que los divide, no quieren hablar de eso, lo cual eso es una falsa unidad. ¿Cómo puede haber unidad entre iglesias, hermanos, en las cuales cuando tú hablas de un tema empiezan a pelear?
empieza a haber conflicto. Eso es porque no hay unidad, por más de que intenten reunirse, por más de que se abracen, por más de que digan que se aman, no hay unidad. Al mismo tiempo también en nuestra época, y Jesucristo mismo dijo que es muy necesario que el amor se vea dentro de su iglesia. Y esto es porque la iglesia no va a avanzar y no va a impactar verdaderamente con el evangelio a menos de que se vea cómo nos amamos los unos a los otros. Jesucristo mismo dijo eso en Juan capítulo 15. Por esto serán conocidos ustedes, dice Cristo, mis discípulos, porque se aman. Pero no es cualquier amor. Es un amor basado en el evangelio. Es un amor basado en la verdad. Es un amor que está basado en la unidad que Cristo trae a su pueblo, como vamos a ver el día de hoy. Y el primer punto, hermanos, que quiero tocar es el tema de la unidad. Y si hay algo que el evangelio, hermano, trae, es unidad. El evangelio es una fuerza, hermano, una fuerza sobrenatural que trae unidad donde normalmente no hay unidad. El evangelio es un mensaje, el mensaje de Cristo es un mensaje el cual trae unidad a pesar de que nos separen las nacionalidades, a pesar de que estemos divididos por estatus sociales, a pesar de que estemos divididos por creencias secundarias, por distancia, por posiciones políticas, etc. El evangelio trae unidad a la iglesia. Y es más, la unidad dentro de la iglesia es una marca de que verdaderamente el evangelio está impactando en las personas. Cuando tú ves gente dividiéndose, cuando tú ves gente la cual no quiere vivir en unidad, cuando tú ves gente despreciándose los unos a los otros, haciendo acepción de personas, ahí es un lugar donde el evangelio no está impactando. Ahí es un lugar donde las personas quizás no están recibiendo el evangelio de la manera correcta. Porque el evangelio lo que hace, hermano, es traer unidad. Y esto, hermano, es algo muy claro, incluso simplemente pensando un poco en la epístola a los romanos. Si tú te pones a analizar un poco acerca de la epístola a los romanos, ¿quién le está escribiendo esta epístola a los romanos? Pablo. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? No fue Pablo, no fue ninguno de los apóstoles. Pero Pablo, hermano, y en la iglesia primitiva había este sentido y este entendimiento de unidad, la cual Pablo, a pesar de que no había fundado esa iglesia, él sentía una relación con esta iglesia. Y la necesidad de ayudarlos, la necesidad de estar cerca de ellos, colaborarles en su crecimiento. Pero en nuestra época, lamentablemente, esto no pasa. Esto sucede en muy pocas ocasiones. En nuestra época, hermanos, si el apóstol Pablo lo hubiera escrito a una iglesia, esa iglesia le hubiera respondido probablemente: Pablo, ¿qué te metes con nosotros? Tú fundaste Filipenses, tú fundaste la iglesia de los Filipos, tú fundaste la iglesia de Corinto quizás, tú fundaste tal vez la iglesia de Tesalónica, está bien, pero ¿tú qué tienes que ver con nosotros, Pablo? Esa hubiera sido la respuesta, hermanos, de mucha gente en nuestra época. Y esa es la respuesta de muchas iglesias, lamentablemente. Cuando uno quiere ver de ayudar, de colaborar, de ver de que sea una iglesia la cual realmente esté firme en el evangelio, lamentablemente en nuestra época creemos que las iglesias son islas, completamente independientes y desconectadas de los demás. Pero eso no es lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento. Eso no es la forma en la que se conducían las cosas dentro de la iglesia del primer siglo. Esa no es la forma en la que los apóstoles estaban conduciendo la iglesia. Y en nuestra época, lamentablemente, hermanos, esto es así. Hace algunos años me tocó, lamentablemente y tristemente, asistir a una reunión de las iglesias evangélicas unidas, que lamentablemente su nombre no tiene nada que ver con lo que realmente son, porque no están unidas, en muchos casos ni son evangélicas y ni son iglesias. Y son una organización de nuestro contexto, de nuestra ciudad. Y yo fui simplemente a una reunión como oyente, solamente para escuchar. Y hermano, no pasaron 15 minutos hasta que empezaron a pelearse entre pastores de diferentes iglesias, unidas supuestamente, ¿sí? A tener serios conflictos, serios problemas. Y bueno, yo hubiera esperado que por lo menos hubieran habido problemas doctrinales de la Biblia y que se pongan a discutir pasajes de la Biblia, pero no era así. Se pusieron a discutir cosas personales. Que tú me has dicho, que no me has dicho, que el otro ha dicho que tú eres de este, ¿por qué tú te metes acá? Esa no es la forma en la que el Nuevo Testamento nos muestra que la iglesia estaba actuando. Esa no es la forma que el Nuevo Testamento nos dice que el evangelio impacta en una comunidad. Así no se ve realmente.
la unidad que el Evangelio nos trae. Y en el Nuevo Testamento esto no estaba pasando, hermano. En el Nuevo Testamento las iglesias estaban interconectadas. Está bien, cada iglesia local tenía su propio liderazgo, sus pastores, pero las iglesias estaban interconectadas. La iglesia de Jerusalén, por ejemplo, Hechos capítulo 15, va a ser un concilio. Y va a ser un concilio para quedar ciertas cosas doctrinales. ¿Y qué va a hacer la iglesia de Jerusalén? Va a mandar cartas a todas las demás iglesias para que también estén unidas en la misma doctrina. Para que también estén unidas en la misma doctrina. Resulta de que Jerusalén está pasando problemas. Jerusalén está pasando pobreza. En este mismo pasaje hemos visto esto. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia de Macedonia? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia de Acaya? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia de los Corintios? Va a mandar ayuda a esa iglesia. Estaban preocupados los unos por los otros. Resulta que había iglesias las cuales tenían problemas. Entonces enviaba a Timoteo, a Apolos, a esas iglesias para que puedan colaborar en la purificación de esas iglesias. Las iglesias siempre estaban interconectadas. Eso es lo que produce el Evangelio. Más bien, normalmente las sectas son las que quieren completamente división, que no se metan con nosotros, que no nos digan. No tengamos relación. Las sectas normalmente son las que hacen eso. Personas como en la tercera epístola de Juan, este hombre el cual Juan nos presenta, el cual no quería ni siquiera recibir a los apóstoles, este hombre llamado Diótrefes. Eso no es lo que produce el Evangelio. El Evangelio más bien estaba produciendo esto en la iglesia. Y hemos visto esto, hermanos, desde el primer versículo. Cuando se nos dice de que una hermana, Febe, de la iglesia de Cencrea, fue a Corinto para recoger una carta para llevarla a Roma. Ahí tú ya ves, hermano, esa interconexión que tenían las iglesias y la unidad que había en aquella época. Esta era la iglesia en aquella época como un cuerpo el cual se necesita los unos tienen necesidad los unos con los otros. Pero aún hay más incluso en este pasaje acerca de la unidad, hermano, de la unidad y el amor que las iglesias se deben tener y los hermanos. Y la realidad es de que en este pasaje, hermano, vas a encontrar de que por Cristo la cultura de las diferentes personas no va a ser un motivo de división. La nacionalidad no va a ser un motivo de división. El estatus social no va a ser un motivo de división. Yo lamentablemente, hermanos, he estado en iglesias en las cuales tienen una reunión los días domingos en la mañana para gente de clase alta y tienen otra reunión en otro día para gente de clase baja. Eso no produce el Evangelio. Eso no produce el Evangelio. Escucha lo que estaba sucediendo en esta iglesia y déjeme mostrarte un poco de la combinación de toda la clase de personas que había en esta iglesia en Roma. Todos los nombres que Pablo va a mencionar acá no están unidos por una nacionalidad o por una cultura. Son de diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes idiomas, de diferentes nacionalidades. Nos encontramos, por ejemplo, con griegos o con judíos incluso en esta lista de personas. Judíos que tenían influencia griega. Estas personas eran, por ejemplo, Febe, Epeneto, Andrónico, Olimpias, Estaquis, Apeles, Hermas. Todos ellos, hermanos, son nombres los cuales pertenecían a la cultura griega. Eran influenciados por los helenizantes, por aquellos que todavía permanecían en aquella cultura desde el imperio que fundó Alejandro Magno. Después de ellos nos encontramos con judíos en esta lista. Y están en la misma iglesia, están en el mismo lugar. Judíos como Aquila probablemente era judío. Quizás era griego, pero se conoce bien de que Aquila estaba muy metido y muy relacionado con la cultura judía. Nos encontramos con nombres como María, como Rufo, los cuales eran claramente nombres que expresaban que eran personas que venían de la cultura judía. Asimismo, nos encontramos en este mismo pasaje con romanos o con personas con influencia romana. Nos encontramos con Junias, Amplias, Urbano, Herodión. Esos eran nombres, hermanos, que nos llevan a entender de que aquí había gente romana, había gente que pertenecía al imperio romano. Incluso hay personas en esta lista que es muy difícil definir de dónde eran.
como por ejemplo Pérsida. Pérsida, ese nombre significa dama de Persa o dama persa, ¿sí? ¿Y es de dónde era esta mujer? Podemos pensar que era de Persia, sí, pero no se la puede definir específicamente por el contexto político, social que se vivía en aquella época de que realmente haya sido de Persia. Pero qué clase de cultura habrá tenido ella, qué clase de trasfondo habrá tenido ella, no importa. Es parte de la iglesia, es parte de aquellos que han creído en Jesucristo. En este texto, hermano, tú te encuentras con mujeres, con varones juntos, unidos por el Evangelio, sin distensión, sin superioridad o desprecio entre unos y otros. Y también encuentras en este mismo pasaje, hermanos, diferentes estatus sociales. Vas a encontrar en este pasaje, si te pones a estudiar a profundidad, con gente que era comerciante. Gente que era comerciante como Priscila y Aquila, por ejemplo. Gente que era esclava en aquella época. Uno de ellos es Amplias. Amplias era un nombre muy común en aquella época para los esclavos. Entonces nos vemos con personas las cuales son comerciantes, quizás tienen un tipo de vida, un poder económico distinto. Y nos encontramos con personas como Amplias, el cual era un simple esclavo quizás en su época. Nos encontramos, dice el apóstol Pablo aquí, que con la casa, y Pablo le manda saludos a los de la casa de Narciso, versículo 11. Estos eran empleados, hermanos, los cuales probablemente estaban sirviendo para una persona de bastante preeminencia en aquella época. Narciso, algunos dicen de que era probablemente el nieto de Herodes el Grande. Probablemente el nieto de Herodes el Grande. Y resulta que sus esclavos o sus sirvientes eran parte de la iglesia. Eran parte de la iglesia. Y en este pasaje, hermano, encuentras eso. Encuentras una unidad que el Nuevo Testamento nos dice que es la unidad que se debería ver en un lugar donde el Evangelio está siendo expuesto. Porque el Evangelio no hace excepción de personas. Ricos, pobres, doctos, indoctos, jóvenes, adultos, todos tienen la misma necesidad de Cristo. La misma necesidad del perdón de pecados. Más dinero, menos dinero no hace la diferencia. Más educación, menos educación no hace la diferencia. Más edad, menos edad no hace la diferencia. El sexo que nos pertenezca, seamos hombres o mujeres, no hace la diferencia. Todos tenemos la misma necesidad que tenemos de Cristo. Y Jesucristo mismo dice, y esto, hermano, es realmente bello cuando lo comparas con lo que Jesucristo dice en Juan 17, versículo 20. En este pasaje de Romanos, en cierta manera, tú encuentras el cumplimiento de esta oración. Y yo estoy seguro que esta oración se sigue cumpliendo hasta nuestros días. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Escucha cómo es que Jesucristo oró. ¿Qué es lo que Jesucristo pidió? Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escucha lo que Jesucristo está diciendo acá. Estoy orando no solamente por mis discípulos, los apóstoles, por aquellos judíos que me están siguiendo, sino también por todos aquellos que vayan a creer este evangelio. Ahí, hermanos, están metidos todos los nombres que hemos leído en Romanos. Y ahora escucha qué es lo que Jesucristo pide por estas personas, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo oró de esa manera, hermano. Y en el Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, encontramos vestigios de esa unidad. Encontramos algunas expresiones que nos muestran esa clase de unidad que el Evangelio debía producir y que Cristo oró para que haya dentro de su iglesia. Y hermano, lo que tú ves en la epístola a los Romanos capítulo 16, por si acaso, no era lo normal. En aquella época la sociedad estaba completamente fragmentada. Completamente fragmentada. Los judíos, por ejemplo, eran legalistas respecto a las mujeres. En el templo, las mujeres tenían un lugar especial para ellas porque no podemos estar juntos con ellas, ¿sí? Porque gracias Dios, porque no me has hecho gentil o mujer, oraban los hombres judíos. Los judíos trataban de la misma forma a los gentiles. Los judíos, hermano, eran personas las cuales cuando tocaban por algún motivo un gentil se iban a lavar las manos. Se iban a lavar las manos porque les tenían desprecio. Los subestimaban. Incluso algunos les tenían como asco. Porque ellos creían ser de un estatus más
más santo, más devoto. Los judíos eran legalistas incluso contra otros judíos. Los judíos que eran de influencia griega eran discriminados por aquellos que no eran tan judíos como los judíos de Jerusalén, por ejemplo. Eran discriminados por aquellos que se sentían verdaderamente judíos. En la época de los romanos, en el contexto, de los romanos, las cosas tampoco eran diferentes, eran muy diferentes. Las mujeres igual eran discriminadas y utilizadas. Los esclavos, hermanos, ¿sabes qué eran para los romanos los esclavos? Los romanos tenían una palabra en latín para los esclavos que significaba literal esto. Ese esclavo es como una silla o como una mesa más, ¿sí? Es simplemente un objeto que puedo utilizar cuando quiera y desecharlo cuando se me dé la gana. Pero escucha, Pablo dice, hay esclavos dentro de la iglesia de los romanos y ellos no son un mueble, ellos no son una cosa más, ellos son hermanos, mis amados hermanos. Y hermanos, si no me crees que esto es lo que el Evangelio debe producir, ve conmigo a Efesios capítulo 2 y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. El apóstol Pablo aquí está lidiando, hermano, con no solo la reconciliación que el Evangelio nos trae con Cristo, sino la reconciliación que el Evangelio produce también entre diferentes personas de diferentes culturas, de diferentes estatus. Y escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí Pablo está hablando de los gentiles y de los judíos. Esos judíos y esos gentiles que se despreciaban entre ellos. ¿Se acuerdan, hermanos, la historia de Jesucristo yendo por Samaria? Que los samaritanos incluso despreciaron a Cristo mismo por ser judío. Que la mujer samaritana en Juan capítulo 4 dice, ¿por qué me hablas? Porque judíos y samaritanos no tenemos relación. Somos enemigos. Y tenían una enemistad la cual había perdurado por siglos. Los samaritanos y los judíos, por ejemplo, tenían una enemistad que tenía una historia de por lo menos 700 años, hermano. 700 años de enemistad. Constantemente peleando. Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que para viajar al norte preferían rodear y viajar más días que tener que pasar por sus ciudades. Pero aquí Pablo dice, entre esos samaritanos o gentiles, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con los gentiles, y ahora los judíos, hay un solo pueblo. Es eso lo que Cristo ha producido. Esa es una de las evidencias y resultados del Evangelio. Escucha una vez más, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermano, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es específicamente lo que ves tú en Romanos capítulo 16 cuando lo estudias. Ves personas de todo tipo, ves personas de toda clase, ves personas de diferentes nacionalidades y trasfondos. Y Pablo dice, están unidos en una misma iglesia. Hermano, eso debe suceder. Eso pasa cuando una iglesia está predicando el Evangelio. Ves personas de todo tipo, de todo tipo. Personas de estatus alto, de estatus bajo, jóvenes, adultos, ancianos, niños, solteros, casados, mujeres, hombres. Ves gente de todo tipo. En Estados Unidos se dio hace algunos años, todavía se da, más bien en nuestra época, en nuestro contexto no ha llegado a eso, pero se dio de que había iglesias las cuales decían iglesias solamente para gente negra. Hay gente que está abogando en nuestra época para que haya iglesias solamente para gente blanca en Estados Unidos, ¿sí? País de primer mundo, hermano, ¿sí? Eso pasa. Pero ahí te das cuenta, aquí hay un problema, aquí no hay el Evangelio. El Evangelio no hace eso. El Evangelio no divide a las personas por ese tipo de cosas. El Evangelio más bien une a las personas. Une a las personas.
y las une, hermanos, porque todos seguimos, como Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, una misma fe. Todos tenemos un mismo Salvador, un mismo Cristo, un mismo Mesías. Es Cristo el que nos une. Y aquí llega un punto muy importante, hermanos, en esta sección, porque la unidad que tenían los romanos, la unidad que tenía la iglesia, en este punto, en este contexto de la epístola a los romanos, era producto del Evangelio, era producto de la doctrina, era producto de la verdad. Eso es lo que produce, hermano, el Evangelio. Eso es lo que produce la palabra de Dios cuando es predicada. Este tipo de unidad, no una unidad falsa, sino una unidad verdadera, no una unidad artificial, sino una unidad verdadera. Y ahora, ¿por qué puedo decir esto, hermano, con mucha seguridad? Hay una carta, hermanos, en el Nuevo Testamento que es muy parecida a la epístola a los romanos doctrinalmente. ¿Cuál es esa epístola? ¿Cuál? Gálatas. Gálatas es una carta que ustedes van a ver que es muy parecida doctrinalmente a la epístola a los romanos. ¿Sí? Doctrinalmente. Pero contextualmente no. Y es muy interesante, hermanos, de que cuando tú lees la epístola a los Gálatas, escucha, no vas a encontrar esta lista de nombres. No vas a encontrar los saludos de Pablo al principio de los romanos, diciéndoles, hermanos, doy gracias por ustedes, lloro por ustedes porque están viviendo el Evangelio. No vas a llegar al final de la epístola a los Gálatas, capítulo 6, y vas a encontrarte con Pablo saludando a este, saludando al otro, saludando a esta hermana, a la otra hermana, al otro hermano, a esta familia. No vas a encontrar eso, porque no hay esa unidad en la iglesia de los Gálatas. ¿Sabes por qué? Porque ellos se estaban perdiendo de la doctrina. Ellos se estaban perdiendo de la doctrina, se estaban perdiendo del Evangelio. Estaban alejándose de Cristo. Y cuando una persona se aleja de Cristo, cuando una persona se aleja del Evangelio, es lo que sucede. Deja de haber unidad. Deja de haber unidad. Porque aquel que nos une, como ya lo he expresado de manera explícita, y Pablo mismo dijo en Efesios 2, es Cristo. Es el Evangelio, es la palabra, es la verdad. La verdad es la que nos une como un mismo pueblo. Y en los Gálatas, Pablo no va a comenzar dándoles saludos, va a comenzar diciéndoles Gálatas insensatos. Pablo va a terminar esa epístola no diciéndoles Gálatas, quiero mandar un montón de saludos a la iglesia, no. Sino que va a terminar con palabras bastante duras, incluso atacando a los falsos maestros y diciéndoles, dejen de provocarme porque yo realmente soy un ministro de Cristo. Y escuchen la reprensión. Y ahora, hermano, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque cuando hay falsas doctrinas, cuando la verdad no está siendo predicada de manera explícita y de manera profunda y firme en la iglesia, no va a haber unidad. No va a haber unidad. Es imposible que haya unidad. Y hermano, más bien, y esto es interesante, ¿sí? Cuando hay falsas doctrinas, cuando hay mala doctrina, lo que se produce son divisiones. Y esto digo que es muy irónico, porque a los que predicamos la palabra de Dios de manera contextual, buscando en el contexto histórico, gramatical, buscando enseñarles todo lo que la Biblia dice de manera sana, a nosotros nos culpan de dividir la iglesia. Pero adelántate un poco en el capítulo 16 de Romanos, al versículo 17. Y escucha, ¿quiénes son los que dividen la iglesia verdaderamente? ¿Quiénes son los que dividen la iglesia? Escucha lo que Pablo va a decir. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Pablo va, y esto vamos a estudiar dentro de 2 semanas, esos 2 versículos. Pablo dice, hay personas dentro de la iglesia que están dividiendo la iglesia. ¿Sabes quiénes son ellos? Pablo dice, aquellos que se han apartado de la doctrina. Aquellos que están predicando falsas doctrinas. Ellos son los que están produciendo división. Porque cuando se predica la doctrina correcta, cuando se predica el Evangelio, cuando se predica a Cristo, la unidad más bien es algo que se debe ver. La unidad más bien es algo que va a suceder y va a reflejar que verdaderamente el Evangelio está siendo predicado. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida,
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Escucha lo que el apóstol Juan dice. El apóstol Juan dice, nosotros tenemos un mensaje al cual nosotros mismos lo hemos palpado, hemos vivido con él, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos tocado con nuestras manos. Ese mensaje, dice el apóstol Juan, les entregamos. Ese mensaje nosotros les testificamos y les predicamos. Lo que hemos oído, escucha versículo 3, y visto, eso os anunciamos, y ahora escucha, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Escucha lo que el apóstol Juan dice. Nosotros les predicamos el evangelio, ¿sabes por qué? ¿Por qué los confrontamos con sus pecados y los guiamos a Cristo? Uno de los motivos, dice el apóstol Juan, es para que tengamos comunión. Porque mientras no estemos en Cristo, mientras no estemos en el mismo evangelio, no va a haber comunión. No va a haber. Pablo dijo, ¿qué comunión puede haber entre aquellos que sirven a Satanás y aquellos que sirven a Cristo? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. ¿Qué comunión puede haber? Y tú sientes esto, hermano, probablemente. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 10, por mi causa, porque va a haber personas que reciban mi evangelio y otras que no reciban mi evangelio. En una misma casa, Jesucristo dijo, la madre va a estar contra los hijos. Van a haber 5 personas en una casa y 3 van a ser contra 2. Y probablemente muchos de ustedes están viviendo eso. Yo he vivido eso. Eso sucede. Cuando una persona se aparta del evangelio, no recibe a Cristo, no hay comunión. No hay comunión. Podemos llevar el mismo apellido quizás, pero no hay comunión. Podemos vivir en el mismo techo quizás, pero no hay comunión. Hay algo que nos divide. Hay algo que no permite que realmente andemos unidos. Pero el apóstol Juan dice acá, nosotros les predicamos a Cristo, les predicamos el evangelio, porque es eso lo que va a producir comunión entre ustedes y nosotros. Es eso lo que va a producir verdadera unión entre ustedes y nosotros. Y es eso, hermano, lo que estaba produciendo unidad en la primera iglesia, en la iglesia de los romanos. Como he mencionado, hermanos, por lo menos 12 veces Pablo va a mencionar en el capítulo 16 a Cristo. Mis hermanos en Cristo, la hermana en Cristo, los frutos de Cristo, aquellos que estaban trabajando para Cristo. Es Cristo y Cristo y Cristo en todos estos nombres. En medio de todos estos nombres, el nombre de Cristo sale a relucir una y otra vez, porque es Él el que está causando esta unidad. Lo demás, hermanos, es una simple unidad artificial. Cuando no es Cristo y su palabra la que nos une, hermano, realmente no estamos unidos. No estamos unidos. No estamos andando en un mismo parecer, en un mismo sentir. Y hermano, pero eso no estaba pasando en esta iglesia. Y más bien vemos gente de todo tipo, de diferentes lugares, unidos en un mismo lugar, unidos en Cristo. Pero como he mencionado, no solamente vemos el trabajo de la iglesia, también vemos la unidad y también vemos, hermanos, el amor. Este pasaje está lleno de amor. Escucha en cuántos versículos Pablo va a expresar cosas que tienen que ver con el amor y el cariño dentro de la iglesia. Versículo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 16. En todos esos versículos Pablo va a hacer alguna mención de amor. Sea que está llamando a alguien hermano, que es su hermano. Yo sé que entre nosotros a veces nos llamamos hermanos simplemente ya por costumbre. Pero en aquella época no era por costumbre, hermano, era porque realmente se sentían hermanos, ¿sí? Porque eres mi hermano, eres de parte de mi familia. Y el apóstol Pablo una y otra vez va a hacer ese tipo de menciones. El apóstol Pablo una y otra vez va a hacer menciones de personas las cuales están dispuestas a sacrificarse por otros. Y hermano, esto es muy importante, porque esto es algo que produce también el evangelio entre cristianos. Entre cristianos el evangelio produce este amor el cual nos sentimos unidos. Y esto a veces te sucede con personas que ni siquiera conoces, como Pablo, que le está escribiendo una carta a una iglesia que no conoce, que no ha fundado, que nunca ha estado ahí. Pero Pablo simplemente al haber estado escuchando de ellos, ya hay una unidad entre ellos y ya hay ese amor en el cual Pablo les dice, yo estoy preocupado por ustedes, quiero saber cómo están, les escribo esta carta porque quiero que estén firmes en la fe.
Y quiero mandarles saludos a este, al otro, porque son mis hermanos. Y esto, hermano, es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, sí, escucha bien esto, de que como cristianos nosotros somos parte de una familia más valiosa que la familia que tenemos por sangre. ¿Sabías eso? La Biblia nos dice de que como cristianos somos parte de la familia de Cristo, Efesios capítulo 2. Y esa familia, hermano, es más importante y lleva un amor y un sentimiento más profundo que el que incluso yo tengo por mi familia de sangre. ¿Por qué? Muchas veces he dicho esto, voy a repetirlo una vez más. Con tus hermanos de sangre, con tus primos de sangre, hermano, ¿cuál es la sangre que te une a ellos? La de tus papás. Está bien, debemos honrar a nuestros padres. Pero ¿cuál es la sangre que nos une como pueblo? Como iglesia, hermano. La sangre de Cristo. Y esa sangre creo que es más preciosa, ¿sí o no? Hermano, y por eso la Biblia nos muestra este tipo de unidad y amor entre cristianos. Cristianos los cuales están dispuestos a dar su vida los unos por los otros. El apóstol Pablo, escucha cómo se va a referir a los cristianos de su época. 2 Corintios 11, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. Escucha la unidad y el amor que sentían los unos por los otros. Pablo dice, ¿cómo puedo yo saber que mi hermano está enfermo y yo no estar enfermo? Y yo no sufrir con él. ¿Quién tropieza, dice Pablo, o quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Yo no me indigno. Yo sé, hermano, de que por tu familia de sangre sentimos, ¿verdad? Ese celo, ese recelo de que si alguien daña a una de mis hermanas, realmente me voy a enfurecer y voy a tener problemas con esa persona. Pero ¿qué tal por la familia de Cristo? ¿Qué tal por la familia en la que Cristo nos hizo parte? En la que Cristo nos hizo parte. El apóstol Pablo va a decir, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es por eso que hay un sufrimiento. El apóstol Juan mismo va a decir, yo no tengo mayor gozo que que mis hermanos anden en la verdad. Es eso lo que me trae gozo. Que mis hermanos, mi familia en Cristo esté andando bien. Y al mismo tiempo en el Nuevo Testamento tú ves cómo Pablo sufre por hermanos que se están desviando. Por hermanos que no están andando bien, a tal punto que Pablo le dice a los Gálatas, estoy sufriendo como una mujer que está dando a luz, como una mujer en parto, porque ustedes Gálatas se están apartando de Cristo. Y estoy sufriendo realmente por lo que les está sucediendo a ustedes. Por eso Pablo le va a escribir a los corintios con lágrimas y les va a decir, ¿qué está pasando con ustedes, corintios? Con lágrimas les escribo, porque sé que no están andando de la manera correcta. Ese es el amor, hermano, que se encuentra en este pasaje. Y escucha el versículo 13, hay una frase ahí muy interesante. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice Pablo. Ahora, sinceramente no creo que haya sido la madre literal de Pablo, ¿sí? De manera literal no creo. Pablo en este punto ya es un hombre bastante mayor. Tiene por lo menos unos 55 años, por lo menos. Y en aquella época la gente no tenía una gran expectativa de vida. Pero Pablo resulta que conoce a esta hermana, la cual es realmente la madre de Rufo. Y Pablo dice, tu madre también es como mi madre. También es como mi madre. Y eso me recuerda algo muy parecido en 1 Timoteo capítulo 5. Cuando Pablo le dice a Timoteo, la iglesia debe ser como una familia. Cuando tú vayas a hablar con personas, mujeres mayores, trátalas como madres. Cuando hables con hombres mayores, trátalos como padres. Cuando hables con jóvenes, trátalas como hermanas, con toda pureza. Hermano, ese es el amor, ese es el cariño, esa es la unión que hay en este pasaje. Y si no es suficiente todavía, escucha el versículo 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Escucha ese amor. Exponer su vida por Pablo. La Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, no hay más grande amor que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Escucha esa clase de amor. Y hermanos, sinceramente debemos ser confrontados. Si tú eres una persona, hermano, que simplemente viene a la iglesia, escucha la prédica y se escapa luego y no quiere tener contacto con nadie y no saluda casi a nadie, como no sé por qué hay gente que hace eso, hermano, debes ser confrontado con esto. Aquí te encuentras en este pasaje con gente queriendo dar su vida por otros hermanos
Y te encuentras a veces en la iglesia con personas que ni siquiera quieren saludar a los hermanos. Es algo muy extraño, ¿sí o no? Ahí hay un problema, ahí hay un conflicto, ahí hay algo que no está funcionando bien. Porque el amor dentro de la iglesia es el que se nos ve, se nos encuentra acá, se nos presenta acá. ¿Y cuán diferente, hermano, es esto? Escucha, y esto es importante para lo que vamos a ver en un momento. ¿Cuánta diferencia se encuentra, hermano, por el evangelio en este punto? ¿Sabes qué es lo que sucedió por causa del pecado con los primeros hermanos en el mundo? ¿Quiénes fueron los primeros hermanos en este mundo, hermano? Caín y Abel. ¿Sabes qué pasó? Uno terminó matando al otro. Y ahora, hermano, avanzas en la Biblia y ahora te encuentras aquí con hermanos unidos por Cristo intentando dar la vida los unos por los otros. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el cumplimiento de Génesis 3, versículo 15, cuando Pablo dice, va a venir alguien que va a solucionar este problema del pecado. Y si no es suficiente, hermano, todos estos ejemplos, Pablo incluso aquí nos da un mandamiento de mostrarnos amor. Escucha el versículo 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Aquí, hermano, hay un mandamiento de mostrarnos amor. ¿Sabías eso? Dice saludar los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es la palabra ósculo? Significa beso. Ahora, beso santo, dice hermano. Beso santo, ¿sí? Y ese beso santo, hermano, yo sé que aquí hay una interpretación contextual. En la época del apóstol Pablo era una gran amabilidad acercarse a alguien y darle un beso, incluso entre varones. Aquí no hacemos eso. No me besan, hermanos. ¿Sí? Estoy bien, así. Pero la idea, hermano, y el principio en este pasaje es que nos mostremos ese amor. El principio en este pasaje es salúdense con ese cariño fraternal, como hermanos. Salúdense de esa manera, muéstrense ese cariño. Y sinceramente una de las cosas que más he odiado del COVID es ese distanciamiento que nos han obligado a tener. Hermano, y ustedes, algunos de ustedes saben, a veces yo no aguanto cuando me quieren dar el puñito, ¿sí? No, quiero darle la mano al hermano, ¿sí? A veces ha pasado eso en la iglesia y todos nos hemos contagiado probablemente y gracias al Señor todos estamos bien. Pero el apóstol Pablo nos dice, ámense, o sea, muéstrense este cariño, ese afecto, como personas que realmente se interesan las unas por las otras. Este ósculo santo, hermano, yo sé que tiene una aplicación contextual, pero podría ser en nuestro contexto, hermano, un abrazo, una palmada en la espalda, un apretón de manos. Algo que demuestre que verdaderamente estamos preocupados los unos por los otros. Y como he mencionado, esto incluso ni siquiera solamente se limita a la iglesia de Roma, sino que Pablo aquí, escucha lo que dice, todas las iglesias de Cristo les saludan. Iglesias interconectadas en ese amor, en esa comunión en Cristo. Y es eso lo que se encuentra, hermano, claramente en este pasaje. Y para terminar, hermano, algo sumamente importante es de que tú encuentres acá una unión con todo lo que la Biblia nos presenta, ¿sí? En este versículo, hermano, encontramos realmente una relación profunda e íntima con la revelación que toda la Biblia nos da. Vayan conmigo a Génesis capítulo 12. Y esto es muy importante que tú hagas, hermano. Cuando tú interpretas un pasaje en la Escritura, siempre lo interpretas a la luz de toda la Escritura, ¿sí? Y buscas cómo se conecta esto con toda la Escritura. Escucha lo que Dios le prometió a Abraham. Estamos hablando, hermanos, miles de años antes. Miles, por lo menos 4,000 años antes. Y escucha lo que Dios le va a prometer a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ahora escucha esto. Y serán benditas en ti todas, ¿qué dice? Las familias de la tierra. Dios había prometido en Génesis 3:15 de que un Salvador iba a ser enviado a solucionar el problema del pecado. Y esa promesa, hermano, se va expandiendo y se va haciendo cada vez más clara mientras tú vas avanzando en la Escritura.
Y una de las cosas que iba a suceder cuando ese Salvador llegue, que debía ser un descendiente de Abraham, ¿qué es lo que iba a suceder? Dice Jesucristo, Moisés. Acá, ¿qué es lo que Dios le dice a Abraham? Por ese evangelio, por ese Salvador que va a llegar de ti, Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y cuando se menciona la palabra todas, hermano, no significa específicamente todas en particular, sino significa todas de toda clase, de todas partes, de todo tipo. Y hermano, llegas a Romanos capítulo 16 y ves ahí el cumplimiento. El apóstol Pablo está predicando el evangelio. Se está predicando el evangelio. Y ahora encuentras griegos, judíos, romanos, esclavos, libres, comerciantes, ricos, pobres, mujeres, hombres, en una misma iglesia, en un mismo lugar, unidos por Cristo, siendo bendecidos con, escucha, la misma salvación. Lo que Pablo nos muestra en Romanos 16, hermanos, es realmente importante. Un pastor, cuando expuso este pasaje, le puso de nombre los frutos del evangelio o algo así. Los frutos del evangelio, de la bendición que Dios nos ha prometido desde Génesis. Los frutos los premios, los trofeos de la gracia de Dios. Dios dijo, va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y vemos en Romanos 16 esto. Por el evangelio, cuánta clase de personas siendo bendecidas con la misma salvación, unidos bajo la misma familia, mostrándose este amor que solamente Cristo puede producir. Y hermano, esto es algo que sigue sucediendo por si acaso. Sigue pasando hasta nuestra época. Donde se predique el evangelio va a seguir pasando esto. Vamos a ver personas de todo tipo, de toda clase llegar a la salvación. Vamos a ver familias, no importa de dónde, de qué trasfondo vengan, siendo bendecidas con la misma salvación. Y esto, hermano, realmente es una alegría y por lo que gozarse, ¿sí o no? Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta mañana por este tiempo que tú nos has regalado de enseñanza, de exposición de tu palabra. Y te agradecemos, Dios mío, por la gracia que tú nos muestras en este mundo. Y cómo seguimos viendo, Señor, esta gracia. Como tú la has mostrado en la época de los apóstoles, al salvar personas de todo tipo, de todos lugares, de todo tipo de trasfondos. Y Dios mío, te ruego de que eso siga produciéndose en nuestra época. De que sea por tu evangelio que haya personas las cuales verdaderamente quieran servirte sin excusas. Que sea por tu evangelio que haya personas que verdaderamente vivan en unidad. Vivan, Señor, en la unidad, no una unidad falsa, no una unidad artificial, sino una unidad en tu verdad. Una unidad en quien tú eres, que tú eres la verdad. Te ruego, Dios, de que nuestra iglesia se pueda este amor que vemos en este pasaje. Ese amor los unos por los otros, en el cual hay mujeres mayores, quizás actuando como madres de mujeres más jóvenes. Hay hombres, mujeres, viviendo juntos, dando su vida los unos por los otros, por el bienestar de los unos por los otros. Te pido, Dios, por la misericordia, porque tú realmente nos hagas comprender qué es lo que significa de que somos hermanos en Cristo. Y te agradecemos, Dios, porque tu palabra es fiel, tu evangelio es fiel. Y así como en la época del apóstol Pablo sigue produciendo esto en aquellos lugares donde se predica tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos, amén.